buenas noches a todos. Si tenemos sonido, ¿me escuchan? Hola Jenny, Laura Cinejoa. Ah, no, pero no me está saludando. ¿Sí me escuchan? La diva de Colombia. Hola, Cassandra, em, Julián Camilo, Alexander, Nayeli, Juliet, Julián, Laura. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Creo que hoy voy a hacer el intento de tratar de leer lo más posible lo que me están comentando ustedes allá, porque como que dicen cosas extrañas, ¿no? Pero entonces voy a hacer la salvedad, le voy a leer a todo el mundo menos a Silvia Peña hasta que no me aclare qué significa lo que estaba preguntando yo hace un momento, ¿vale? Listo, muchachos. Entonces, como pueden ver ahí en la diapositiva, vamos a concluir con la parte de la historia de Colombia. Voy a tratar de hacerlo despacio, con calma, para que no digan que es que estoy corriendo. Hay muchachos que de pronto se quejan porque no alcanzo a leer todo, pero pues ustedes se darán cuenta que además de tener que leer el chat, estoy leyendo pues la información que está en la diapositiva, ¿no? Entonces, para que pues, seamos un poco comprensivos, o sea, no es lo mismo poner el ejercicio de matemáticas o de química o demás y resolverlos entre todos al contenido que estoy tratando de trabajar yo. Ustedes mismos han visto que por sus clases de ciencias sociales pues el contenido se aborda de una manera distinta, pero pues igual voy a tratar de hacerlo más despacio y tratando de mirar qué es lo que me están diciendo ustedes allá, ¿vale? Listo. Entonces vamos a continuar con la historia de Colombia. Se recordarán que en la sesión anterior nos habíamos quedado, hicimos la parte uno y la parte 2. La parte 1 asociado a lo que era pues la historia de Colombia desde la edad precolombina, atravesando la conquista, la colonia, el proceso de independencia y pues la formación de la república durante todo el siglo XIX. En la segunda parte trabajamos lo que correspondía pues a los primeros años del siglo XX, que más exactamente era la mitad del siglo. Trabajamos prácticamente hasta la violencia y exactamente al momento del Bogotazo, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y los hechos que se desataron posterior a ese evento, ¿no? Entonces sabíamos que pues, Jorge Eliezer Gaitán es asesinado el 9 de abril de 1948 y a partir de ahí pues se da un proceso de intensificación de la violencia que ya se lleva a escala nacional y por el decir de algunos autores se puede entender como el inicio del conflicto armado, ¿cierto? Un conflicto armado que pervive al día de hoy, que seguramente no va a terminar con el proceso de paz con las FARC, porque el conflicto armado en Colombia va mucho más allá de un simple actor. Entonces, más o menos vamos a tratar en esta sesión de descomponer todos los elementos que atraviesan el conflicto armado. También hacer la claridad, porque pues hubo mucha gente que me escribió al correo preguntando por la bibliografía la vez pasada. Yo a ellos les envié esta tarde la bibliografía. Se puede resumir, son 16 textos, pero pues lo que les comentaba ya es más como por la rigurosidad académica de pronto de lo que ustedes quieran profundizar en relación a eso. Porque pues usted puede entrar a Wikipedia o cualquier portal en internet y pues encuentra la historia ya digerida, masticada, por decirlo de alguna manera. En cambio, pues en estos textos que yo le proporcioné, creo que a 5 personas que me pidieron la bibliografía, ahí ya pueden mirar con un nivel más de profundidad de rigurosidad académica. También para las personas a las que les envíe la bibliografía, incluye la bibliografía que voy a recomendar hoy. Entonces quedaron ahí con una buena bibliografía recomendada. De igual manera, si de pronto algunas otras personas están interesadas, las que están presentes en este momento en el chat, y si de las que yo le envié la bibliografía pues están ahí, pues saben que es muy fácil entrar al correo, copiarla y la pueden pegar ahí en la sala de chat. O si no, pues vuelven y me escriben al correo y yo con mucho gusto les envío la bibliografía, no hay ningún inconveniente. Igual no es lo único que hay, es como lo que yo conozco y lo que he trabajado, ¿cierto? Entonces es para que tengan una guía por si quieren profundizar en esos temas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el tema, la parte de Historia de Colombia 3. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Pero antes, entonces quiero hacer una pequeña reflexión en relación a una pregunta que se dio mucho en la sesión anterior y que también me ha llegado muchas veces la pregunta al correo acerca de lo liberal y lo conservador.
lo liberal y lo conservador en Colombia, ¿sí? Entonces, que si somos liberales, que si somos conservadores, que si la constitución es liberal, que si la constitución es conservadora, ¿sí? Que si la cultura es liberal, que si la cultura es conservadora. Entonces yo les decía la sesión anterior, nosotros si nos vamos a limitar a lo normativo, a la constitución del 91, la constitución es muy liberal, ¿cierto? Hubo una persona que me envió el correo preguntándome por si la constitución de Colombia era liberal o conservadora. Yo digo que es liberal por todo el aparataje que tiene en relación a derechos, ¿cierto? A la organización del Estado, de la economía y demás. Pero como la realidad social no se limita a lo jurídico, sino también se limita a lo social, podemos ver que en contraparte a nuestras leyes muy liberales, tenemos una sociedad sumamente conservadora. Entonces, ustedes ven ahí en la imagen, son dos pantallazos que me encontré el día de ayer y antier de noticias publicadas en Facebook. Entonces, ustedes pueden ver como la que aparece en la diapositiva a mano izquierda, dice, bueno, es de la página de la República Bananera de Colombia, la pueden encontrar, la pueden seguir, hace unos muy buenos apuntes en relación a la coyuntura, al análisis de coyuntura en Colombia. Entonces, citando un tweet que dice, ¿qué parte del Estado laico es la que no se entiende? ¿Sí? Entonces vamos a mirar. Y está criticando un tweet que publica el Senado de la República. Dice, coronación de María Auxiliadora. Siga la transmisión por el canal del Congreso, ¿cierto? Entonces, aquí hace la referencia, por ejemplo, la crítica que hace la persona que se llama Lorena en Twitter. Dice, ¿qué parte del Estado laico es la que no se entiende? Entonces, como desde la misma revolución francesa se establece que el Estado debe ser laico. Aquí hace referencia a lo laico, que se debe haber una separación entre lo que es lo público estatal y lo privado religioso. O sea, no pueden estar juntas esas dos perspectivas de la vida social. Entonces tienen que estar separados. El Estado no tiene por qué regirse según las normas de la religión, ¿cierto? Ni preceptos morales, ni la Biblia, ni derecho canónico, nada. Tiene que estar completamente separado. Recuerden que cuando veíamos la Revolución Francesa y la Ilustración, ese es el fundamento del Estado social de derecho, ¿cierto? Que se separe la religión del Estado. Pero usted puede mirar ahí cómo hace un par de días el Congreso de la República, que es la rama legislativa del poder público en Colombia, pues está haciendo un homenaje a María Auxiliadora, es decir, a un símbolo religioso. Entonces ahí vemos cómo no hay culturalmente una separación, ¿cierto? Vemos en la imagen de la mano derecha, publicado por la página oficial de Cable Noticias, la exalcaldesa de esta ciudad justificó el decreto con versículos de la Biblia, a que hace referencia. Conozca el curioso decreto que le entrega las llaves de una ciudad colombiana a Jesucristo, ¿sí? No tenemos nada contra Jesucristo, ¿cierto? No es una lucha personal, no estamos discutiendo si existe o no existe, si importa o no importa lo que él profesó y demás. Simplemente estamos hablando de un principio jurídico del Estado laico, que asume que la religión no puede estar presente en la organización estatal. Entonces, ¿qué ven ustedes ahí? Esa noticia está haciendo referencia a la ex alcaldesa, toca decir ya ex porque ya no es la alcaldesa de Yopal, que le iba a entregar las llaves de la ciudad a Jesucristo, ¿cierto? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo está por un lado de la interpretación de la sociedad colombiana lo jurídico, que en términos es muy liberal, y lo conservador, y lo social, que en términos viene a ser muy conservador, sobre todo cuando usted mira quiénes son las personas que están administrando las instituciones públicas del Estado. Entonces ahí podemos ver, tenemos ese problema en la sociedad colombiana. Tenemos leyes muy liberales para una sociedad muy conservadora, ¿cierto? Entonces por eso no nos podemos enmarcar si somos o no somos, hay que analizarlo desde todas las dimensiones posibles, ¿vale? Entonces para eso está ese ejemplo y es prácticamente esta semana, o sea, que esto no es historia, esto es actualidad, ¿vale? Entonces no sé si de pronto tengan alguna pregunta en relación a eso. No entiendo la pregunta que me está haciendo Laura Arias. Dice, profe, entonces si usted dice que nuestra constitución es liberal, aunque nos mantenemos conservadores, ¿por qué la constitución no ha cambiado a ser una conservadora? Excelente pregunta, ya que la entendí. Lo que pasa es que la tradición jurídica en Colombia siempre se ha inclinado hacia lo liberal, sobre todo desde la Constitución del 91, ¿cierto? Por seguir modelos de innovación democrática, el Estado social de derecho, el Estado benefactor y demás. O sea, al momento de hacer la ley, se asume que eso es como lo bueno, el deber ser,
¿cierto? Pero cuando usted va y mira la realidad de la sociedad, pues tenemos una dificultad cultural bastante compleja, ¿cierto? Seguimos muy arraigados a una cultura conservadora, cristiano-católica, etcétera, ¿cierto? Entonces, gran parte de los conflictos que se han surgido en el siglo XX, en el XXI, hacen parte de esas perspectivas, que la ley dice una cosa, pero la sociedad es de otro tipo. Como decía un conocido, es que ese es el problema de traer modelos jurídicos y normativos de Dinamarca a Cundinamarca, ¿cierto? Entonces hay que tener presente siempre lo jurídico y la sociedad. O sea, podemos ser liberales, pero teniendo presente qué tipo de sociedad es la que pretende regular esa normatividad, ¿vale? Listo, entonces pasemos a la siguiente diapositiva, porque si no nos coge la noche y después se preocupan de por qué estoy corriendo. Entonces, este cuadro, este mapa conceptual que ustedes ven ahí, lo utilicé en la sesión anterior de la parte 2, es solamente para contextualizar. Estamos en un periodo de violencia que se caracteriza por una economía estable, ¿cierto? Entonces, la economía de nosotros siempre ha tendido o ha estado en el marco liberal y ha estado relativamente estable. Veamos la parte de la bonanza cafetera en la sesión anterior, ¿cierto? Pero la parte política sí está siempre muy álgida, ¿cierto? Entonces se genera un proceso de violencia oficial. Veamos cómo en el 46 los conservadores habían vuelto al poder y trataban de abolir o de restar todas las reformas que habían hecho los liberales durante su periodo de gobierno del 30 al 46. La violencia se volvió oficial porque los conservadores, desde las instituciones de la fuerza como el ejército y la policía, trataron de hacer represión a los liberales. Sacaron a todos los miembros activos que fueran confesos liberales, y la policía y el ejército se volvieron conservadoras. Entonces el ejército y la policía se volvieron una fuerza política al servicio del gobierno, ¿cierto? Para perseguir liberales, para controlar lo liberal en ese entonces. Entonces dice, el resultado fue la violencia. Entonces ahí veamos cómo está en unas etapas, ¿no? La violencia bipartidista del 48 al 54, está el Bogotazo, las guerrillas de los llanos, la politización del ejército y la policía, que era lo que mencionaba anteriormente, y la violencia urbana y rural. Entonces estamos a un nivel de conflicto ya completamente nacional en todos los espacios, tanto rural como urbano. Antes del Bogotazo era muy regionalizado, por ejemplo en los centros urbanos no se presenciaba mucho eso, pero con el Bogotazo y con la destrucción prácticamente de Bogotá en ese entonces, esto se volvió ya una confrontación a nivel nacional. ¿Listo? Entonces tenemos ese contexto. Teníamos una especie de dictadura civil de Laureano Gómez. Él igual es elegido presidente, no dio golpe de estado ni nada, él es elegido presidente después de Mariano Ospina Pérez, sino que el gobierno de Laureano Gómez se caracterizó por ser sumamente represivo y autoritario, como buen gobierno conservador, que cuando veamos la diferencia entre liberal y conservador, veíamos que los conservadores tendrían a ser más autoritarios, más basados en el uso de la fuerza, ¿cierto? Y esto va a derivar en la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla, que ya él sí da un golpe de estado, ¿cierto? Esto genera que se empiezan a crear grupos armados de autodefensa, guerrillas de diversos tipos, bandoleros y la misma violencia del Estado. Entonces estamos en un periodo de confrontación, de violencia bastante complejo y sangriento. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, ¿esto a qué nos lleva? Al Frente Nacional. Entonces, ¿qué pasa? Gustavo Rojas Pinilla le da un golpe de estado a Laureano Gómez, ayudado por las élites tanto del Partido Liberal y Conservador, ¿cierto? Estas élites buscan la forma de parar como ese autoritarismo de Laureano Gómez, aliándose con el ejército. El ejército no le ve ningún inconveniente y, liderados por Gustavo Rojas Pinilla, pues dan el golpe de estado. Eso fue en el 53. ¿Qué sucede? Que Gustavo Rojas Pinilla empieza a gobernar por su propia mano, es decir, independiente de esas élites tanto liberal y conservador que lo habían llevado o que lo habían instado o que lo habían apoyado para llegar al poder. Entonces veíamos cómo se le tilda o se le acusa a Rojas Pinilla de, por ejemplo, de ser populista, que también hacía parte de las preguntas que alguien me escribió al correo. ¿Qué es lo populista? Lo populista es la forma en la que las élites o las clases altas califican
a un líder político por hacer sus propuestas, actividades, discursos en pro de las clases populares. Pero entonces, ¿de qué lo acusan? De que no es una perspectiva ideológica como tal, sino que lo que quiere es hacerse popular con las clases bajas, ¿cierto? Entonces les da, como dice el dicho, es darle pan y circo, pero esa es la manera de decir de las clases altas que no están de acuerdo o que no aprecian el ejercicio que está haciendo el líder de ese momento, en el caso Gustavo Rojas. De cierta forma, Gustavo Rojas es un personaje muy ambivalente en el sentido que sí se esforzó mucho por congraciarse con la población pues con los sectores bajos de la población, pero a su vez al ser militar, cuando se le empezó a crear oposición, pues el hombre fue muy autoritario, ¿cierto? Entonces tenía como, pues por su toque militar, ¿no? Entonces tenía como esos dos polos. Por un lado, muy querido por la gente, por las clases y los sectores populares, porque contribuyó pues al bienestar de estas clases, pero por el otro lado su gobierno también era muy represivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Como ya se ha independizado de las élites liberales y conservadores, estas mismas van a ser las que empiecen, como a decirlo de cierta forma, como a conspirar para planear la salida o cómo van a tumbar el gobierno de Rojas Pinilla. Entonces viene el título de la diapositiva que ustedes ven ahí, ¿cierto? Dice el Frente Nacional. El Frente Nacional fue un intento de resolver la difícil situación que creó la dictadura de Rojas Pinilla por medio de una serie de acuerdos entre los dos partidos tradicionales. Entonces ahí pongo entre paréntesis Sitges, que es una población en España, que fue donde se reunieron tanto el líder del Partido Conservador como el del Liberal para llegar a un acuerdo. Los partidos se alternaron el poder durante 4 periodos presidenciales y se repartieron los puestos públicos por partes iguales. El Frente Nacional fue una solución para el momento coyuntural que vivía el país. Entonces, a lo largo de 16 años se cumplió el pacto, pero esto generó grandes controversias porque restringió la democracia únicamente a los dos partidos tradicionales, que este va a ser el punto detonante de prácticamente del punto de no retorno en el conflicto armado y en el surgimiento principalmente de grupos guerrilleros, ¿cierto? El Frente Nacional ocasionó el surgimiento de varios partidos políticos que trataron de oponerle resistencia: la ANAPO, el MRL y el Frente Unido. Asimismo, otra forma de resistencia contra el acuerdo bipartidista fue la aparición de las guerrillas. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que trata de poner fin ese Frente Nacional a esto que está acá, periodo de la violencia? Entonces hago una corrección que después de mucho rato caí en cuenta. La violencia, hay un periodo histórico en Colombia que se conoce como la violencia con B mayúscula. Yo pues por el afán de lo que estaba diciendo la vez pasada dije que con B larga, es una completa burrada. Con B mayúscula, V mayúscula. ¿Listo? Entonces ahí tienen la violencia. Entonces ese periodo de confrontación, de agitación, de disputa entre partidos liberal y conservador por el poder en la parte de los políticos, pero en la parte de la sociedad y la cultura, las clases medias y bajas también sienten muy fuerte esta confrontación, porque para ellos, pues, obviamente ellos no acceden al poder o no están en los altos cargos públicos, pero como ya sabemos que lo liberal y lo conservador tienen unas fuertes connotaciones morales, simbólicas y demás, pues allá también se genera el choque. Además que la desinformación de bando y bando para crear enemigos era constante. Entonces era muy común escuchar que los conservadores decían que como los liberales venían de la onda revolucionaria, seguramente eran ateos y satánicos. Entonces eso también creaba unos imaginarios que propiciaban la violencia. Listo. Entonces, bueno, el Partido Liberal perdió las elecciones del 46. A partir de ese momento arreció el enfrentamiento entre liberales y conservadores y detona con la muerte de Gaitán. El periodo estuvo pasado por violencia oficial. El Estado siempre es un actor activo dentro del conflicto, siempre. O sea, aquí no es la guerra de una guerrilla contra la otra, de la guerrilla contra el paraco, no. El Estado siempre está inmerso en estas relaciones de violencia, hay que tenerlo muy presente, ¿sí? Porque a veces asumen que como la violencia del Estado es la violencia legítima, entonces esa está bien, sin importar lo que haga, así pase por encima del derecho internacional humanitario, de los mismos derechos humanos. No, hay unos niveles de violencia que son legítimos cuando veamos la organización del Estado, pero aquí la fuerza del Estado se ilegitima en la medida en que lleva a recursos ilegales, que es lo que sucedió en este periodo de tiempo y de ahí para arriba, ¿no? O sea, porque un caso, por ejemplo, como falsos positivos, es un proceso de ejecuciones extrajudiciales que obviamente no hacen parte del ejercicio legítimo de la fuerza que le corresponde al Estado.
¿cierto? Entonces vemos un acuerdo bipartista que permite el golpe de Gustavo Rojas a Laureano Gómez. El nuevo presidente Gustavo Rojas asume la actitud dictador, lo que generó manifestaciones y violencias. Este conflictivo periodo estuvo acompañado del auge de la economía. Entonces, ve que por un lado políticamente esto está deshecho, pero por el lado económico vamos ascendiendo. O sea, siempre que se van a decir que es que la economía colombiana está ascendiendo, que vamos bien, que vamos... Es creíble. El problema de Colombia no es la economía o el sistema económico, es cómo se distribuye la riqueza o el modelo económico que tenemos, que sí crece, pero en beneficio de unos y no de los otros. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las imágenes de los sujetos en disputa, que está por la mano izquierda Laureano Gómez y al lado derecho Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, el acuerdo de Benidorm y Sitges y la Junta Militar de Gobierno. Entonces, lo que decía, liberales y conservadores se amangualan, cada uno de sus representantes, dirigentes de partido, Laureano Gómez y Alberto Lleras, creo que es el que está ahí, sí, Alberto Lleras, se reúnen en Benidorm, después en Sitges, hacen el acuerdo de, primero, de buscar la forma de desestabilizar el gobierno de Rojas y segundo, de crear una forma de alternancia en el poder para reducir la confrontación partidista. ¿Listo? Dicho acuerdo se plasmó en un frente civil contra la dictadura que en la primera semana de mayo del 57 provocó una huelga general, paro cívico nacional. O sea, esto fue un paro, así como lo que pasó hace poco, pero ¿qué características o qué diferencias tiene el paro del 57? Que como el paro del 57 era liderado por las élites de los partidos liberales y conservadores, pues ¿cómo se diría? Son los ricos del país dándole permiso a los trabajadores de sus empresas para que vayan a manifestarse en las calles. Entonces es muy parecido a de cuenta, es como una revolución burgués, porque son los burgueses los que se rebelan contra el Estado o la élite política, y como también controlan el sistema económico, pues es muy fácil darle permiso a los trabajadores para que vayan y protesten. Vaya, mire a ver si un paro hoy en día no está sujeto a que le van a descontar o a que quién sabe qué montón de represalias van a tomar. No, en el paro del 57 eran los patrones los que estaban haciendo paro. Entonces la gente se volcó a las calles para protestar contra Rojas Pinilla fácilmente, sin correr el riesgo de que les hagan el descuento por no haber ido a trabajar. Tras varios días de huelgas pacíficas, aunque por ahí hubo muchos conatos de violencia y hay unos casos traumáticos en las protestas contra Rojas Pinilla, sobre todo en el movimiento estudiantil, el hombre renuncia en el 57, pero entonces para dejar un proceso de transición deja una junta de gobierno, que es la foto que ustedes ven ahí en la parte inferior, ¿cierto? Entonces esos 5 fulanos son los que se van a hacer cargo de la transición mientras se convocan nuevamente elecciones en el 58, ¿vale? Vamos a mirar qué están comentando por allá. Jenny Castro, que si ya di la clase de la revolución bolchevique, sí, cuando vimos Primera Guerra Mundial. ¿Qué más preguntas hay? ¿Qué veo por ahí? Preguntas no veo. Julián Camilo López Olaya pregunta: ¿el Partido Conservador y Liberal se unen para derrocar a Rojas Pinilla? Sí, señor. Y más que los partidos como tal, los líderes de los partidos, los que está viendo ahí en la foto, Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo, el líder del conservador y el liberal. ¿Por qué no querían más a Rojas Pinilla? Por lo que les decía hace un momento, sí, lo ayudan a que dé el golpe de Estado contra Laureano, pero él empieza a gobernar por su cuenta. ¿Sí? No sigue ni el proyecto político liberal ni el conservador, él empieza a gobernar de otra manera, ¿cierto? E incluso en ese contexto muchos llegaron a pensar o a decir que se parecía mucho a una forma de gobierno socialista, ¿cierto? O populista, ¿sí? Porque trataba de dar o beneficiar o dar ciertas prebendas a las clases bajas. Entonces eso es lo que no le gusta a la élite del liberalismo, del conservatismo, porque pues han sido ricos toda la vida al mando del país y no van a permitir que obviamente el pobre viva bien o que el pobre se haga con el poder del Estado. Danilo Romero pregunta por qué la dictadura roja se dice que es buena. Por lo mismo, porque se independizó de los planes políticos de los liberales y los conservadores y trató de dar ciertas garantías o ciertos elementos y condiciones de bienestar a la población de bajos recursos.
¿cierto? Entonces veamos la parte que trajo la televisión, que fundó el SENA, entre otras instituciones, el voto de la mujer y demás, ¿ves? Entonces, eso fue lo que empezó a hacer sospechoso a Rojas Pinilla ante los ojos de la élite de este país, porque es que gobernar para pobres aquí siempre es mal visto. Laura se dejó a preguntar porque siempre hay violencia en Colombia. Créanme que hay teóricos y personas académicos que no llevan muchos años tratando de dar con eso y no le pegan. Lo más aceptado y lo más creíble es que la condición de desigualdad y de falta de acceso a las oportunidades que existen en Colombia se derivan en procesos de violencia, porque si no hay, si hay desigualdad, si hay una pobreza extrema contra una riqueza extrema y a la vez la gente de las clases bajas no tiene posibilidades de acceso a elementos o factores sociales que le permitan mejorar la calidad de vida, pues eso inevitablemente va a llevar a la violencia, que ahorita vamos a mirar, por ejemplo, cómo surgen las guerrillas. Sí, lo que pregunta Catalina León, allá para que lo lean, para no sonarme yo aquí tan rojas pinillista. Sí, eso. Listo, entonces vamos a pasar, yo sé que están ahí, voy a tratar de estar pendiente de las preguntas y las vamos resolviendo. Entonces, se viene el Frente Nacional, ¿cierto? Entonces está una parte de violencia, sus antecedentes son la violencia partidista, la dictadura de Rojas, el pacto de Sir-Benidorm y el golpe de Estado. ¿Listo? Esos son los antecedentes, que es lo que eh, ya les estaba comentando. Eh, Ahora vemos, sus principios fueron alternación y paridad. ¿A qué refiere la alternación? Entonces vamos a turnar un gobierno liberal, un gobierno conservador, un gobierno liberal, un gobierno conservador durante un periodo de 16 años, ¿cierto? Paridad, que van a tener la misma distribución de puestos y de cargos públicos dentro del gobierno nacional. Entonces la mitad de la torta es liberal y la mitad de la torta es conservadora, sin importar quién sea el presidente. ¿Ves? Se genera una resistencia política. Cuando veíamos en la parte anterior las consecuencias del Frente Nacional es que los partidos tradicionales le cerraron la posibilidad a cualquier otro movimiento o partido político de entrar en el escenario político, porque ellos, porque sí, porque se les antojó, se creyeron los dueños del Estado, ¿sí? Y simplemente definieron por 16 años aquí el Estado va a ser nuestro, y eso fue lo que se pactó prácticamente en Sitges, dejando prácticamente al resto de la población por fuera. Entonces recordarán que yo les decía que cuando empezamos el proceso de industrialización en Colombia, pues empieza a surgir una clase trabajadora baja que no se identifica con ni lo liberal ni lo conservador, porque ya estaba visto que lo liberal y lo conservador, sin importar las diferencias ideológicas entre ellos, pues estaban siempre velando por los intereses de la clase media alta, ¿cierto? Entonces se genera un tercer elemento, como sucedió en Europa cuando vimos esta parte de la historia también. Está por un lado lo liberal, por un lado lo conservador y por el otro lado empieza a surgir lo socialista. ¿Ven? Entonces ahí tenemos el MRL, que es el movimiento revolucionario liberal, que es como ese sector de los liberales que como que se empieza, es que el liberalismo siempre está partido en dos partes, las clases altas y las clases bajas. Cuando Gaitán surgió con su discurso dentro del Partido Liberal, él lo hacía dentro de la clase baja, entonces por eso también le resultaba tan peligroso a la élite de este país. Entonces ahí está el movimiento revolucionario liberal, que es liderado por Alfonso López Miquelsen. La ANAPO, la Alianza Nacional Popular, que es el grupo partido político que después crea el general Gustavo Rojas Pinilla, ya retirado del ejército, lo haces como civil, y entonces surge la ANAPO. El Frente Unido, que es un movimiento político también fundado y basado en principios del cura Camilo Torres, y la resistencia civil normal de los movimientos sociales. ¿Esto a qué lleva? Que posteriormente, ustedes ven las cuatro banderitas ahí en la diapositiva, las FARC, EP, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, la década de los 60, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, el M-19, Movimiento 19 de Abril, y el EPL, que es el Ejército Popular de Liberación. Son las guerrillas que se empiezan a crear. ¿Por qué? Porque entonces estamos en un contexto de Guerra Fría y tenemos un sector de la población que está excluido
del juego político. Como están excluidos del juego político y estamos en un contexto de Guerra Fría, la vía armada y revolucionaria se vuelve una alternativa para aquellos excluidos. No quiere decir que el MRL, ANAPO, Frente Unido o la Resistencia Civil necesariamente están asociados a los grupos guerrilleros, ¿cierto? O sea, son lo que se conoce como las distintas formas de lucha. Por un lado está la cívica, la social, la legal, que es la que viene en esos movimientos, y por el otro lado está pues ya la lucha armada, ¿cierto? Entonces ahí vemos cómo se van creando esos grupos guerrilleros. Aquí tenemos unas características muy oficialistas y muy ñoñas de lo que es el Frente Nacional. Ahí ustedes pueden ver qué hizo cada uno, ¿sí? Lo gracioso es que no logré conseguir una imagen en la que me describiera, por ejemplo, elementos negativos de cada uno de esos gobiernos. Sí, pero eso fue maravilloso, según todas las imágenes que aparecen en Google. Melanie, Laura preguntan qué es la paridad. Bueno, entonces la paridad, ¿qué hace referencia? Que se dividen todo por igual. Me refería a los cargos públicos dentro del gobierno, sin importar si estamos en el turno liberal o conservador. Entonces la mitad de los ministerios son liberales, la mitad de los ministerios son conservadores, y así los puestos se los distribuyen entre los dos partidos, todos los puestos. Sin importar que, por ejemplo, estamos en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, que es liberal, no importa, la mitad de sus ministros son liberales y la otra mitad son conservadores. Después viene Guillermo León, que es conservador, no importa, va a haber una distribución de paridad de la distribución de los cargos públicos, y así sucesivamente en esos 4 gobiernos. ¿Qué pasa? En estos 4 gobiernos va a haber una fuerte represión a todos los movimientos armados y guerrillas liberales que habían sido herederos del proceso de la violencia y que no se habían desarmado, ¿cierto? Principalmente en el gobierno de Guillermo León Valencia es cuando se genera el famoso bombardeo a los insurgentes que se organizaron en Marquetalia y declararon la República Independiente de Marquetalia, ¿cierto? Que después ese es el nacimiento o el hecho fundacional de las FARC en el gobierno de Guillermo León Valencia, por ejemplo, ¿cierto? También va a estar metido en este periodo del Frente Nacional la creación de las otras guerrillas que veíamos en la diapositiva anterior, y por ejemplo en el caso de Misael Pastrana, que es el último presidente de este Frente Nacional en el 70 y el 74, hay una cosa que no sucedió con los otros 3, ¿cierto? En los otros 3 anteriores hubo una aceptación por parte de la población de que ese era el candidato del Frente Nacional y pues que ese era el que iba a ser presidente. Entonces la gente tampoco se preocupaba mucho, como hoy en día la abstención era incluso mayor que como es hoy en día, porque pues sabían que tanto los 2 partidos ya habían decidido quién iba a ser el presidente. Pues no, la gente no se preocupaba mucho por eso. Pero para el año 1970 pues está el candidato del Frente Nacional, que es Misael Pastrana, papá de Andrés Pastrana, porque aquí eso es muy común que la misma familia gobierne por siglos. A la par se presentó un candidato por la ANAPO, la Alianza Nacional Popular, que era el general Gustavo Rojas Pinilla, y obviamente por sus adeptos durante el gobierno y demás fuerzas políticas, terceros excluidos de la relación liberal y conservadora, pues se fueron en apoyo al general Gustavo Rojas para la elección del 70. ¿Qué sucedió? Fueron a las urnas, cerraron las urnas, empezó el conteo, iba ganando Rojas, se fue la luz y ganó Pastrana. Sencillo. Así sucedió, la gente se rebotó, todos esperaron que el general diera alguna orden, el general nunca dijo nada, aceptó y Misael Pastrana fue presidente. ¿Listo? ¿Qué pasa con eso? Que esta inconformidad de algunos miembros de la ANAPO y de sectores sociales, pues de inconformidad con el mismo general Gustavo Rojas, pues los llevó a que nos vamos para el monte porque aquí por la vía democrática no se puede. No se puede. Entonces, este hecho es lo que va a precipitar la creación del movimiento 19 de abril, el M19, el movimiento 19 de abril, porque ese fue el día que se celebraron las elecciones, que asumen que hubo un robo de las elecciones, ¿vale? Entonces, eso es lo que genera que muchos miembros de la ANAPO y recogiendo, por ejemplo, desertores de las FARC, el ELN y otros grupos organizaran un proyecto guerrillero conocido como el M19, que tiene unas características muy distintas, por ejemplo, a lo que es las FARC o el ELN. El M19 se caracterizó por ser una guerrilla de tipo urbana,
¿cierto? Y se ceñía mucho a un modelo de guerrilla urbana que había en Uruguay, que se conocía como los Tupamaros. ¿Sí? Entonces era un movimiento de guerrilla urbana, no como las otras que son rurales, están pues escondidas en el monte atacando a los batallones del ejército, sino que están atacando directamente las ciudades. Entonces ustedes de pronto sabrán o recordarán que, por ejemplo, el inicio del M-19 es robar la espada de Bolívar de la Quinta, aquí en Bogotá. Entonces, son ese tipo de guerrilla urbana que se caracteriza por lo grandioso, por lo apoteósico de sus acciones, ¿cierto? Entonces, de lo simbólico. Entonces, ellos se encargan mucho de eso. Entonces, roban la espada de Bolívar, así como en Uruguay habían hecho los Tupamaros, que se habían robado la bandera de Artigas, que es el prócer nacional, y con eso mandan un mensaje a la sociedad. En este momento es la crisis institucional que se vive en Colombia por culpa del Frente Nacional. ¿Que cuál es? Que se excluye a la gente del acceso al Estado. ¿Listo? Por allá no faltó ya el que hizo el chiste de los Tupamaros, de la orquesta Los Tupamaros, no, no tiene nada que ver, solo se parecen en el nombre. ¿Qué pasó con la espada? Pues la espada hubo un tiempo que fue a templar a Cuba y después no recuerdo qué fue lo que pasó. Listo. No sé si hasta ahí tengan preguntas. Vamos a mirar, porque no se impacienten. No, la espada creo que la devolvieron. Ahí sí me, me, me cogen fuera de base, no recuerdo exactamente. En un proceso de negociación, el M-19 le entregó la espada a Fidel Castro en Cuba, pero después de eso no tengo el dato. Perdónenme ahí, ustedes pueden consultar ahí. Igual para este periodo, ya cuando empiezan a formarse las guerrillas y la violencia, hay un texto muy interesante y muy bonito que se llama bonito porque pues aprende uno mucho, Las Guerras de la Paz, de Olga Bear, que es el que yo le envié también en el listado de la bibliografía a los compañeros que me escribieron. Laura Senejó pregunta, ¿qué hicieron mal quiénes? Catalina García, sí, ahorita la vamos a ver. Carlos Salazar, sí, también tenía el billete de $1 trillón. Bueno, listo. Lo que dice Laura Senejoa, esos presidentes, o sea, estuvo mal o estuvo, o sea, es que siempre es muy complicado en este campo de conocimiento de las ciencias sociales decir si las cosas son buenas o son malas. Esa perspectiva es muy religiosa. O sea, tú puedes ver ahí en la diapositiva qué hicieron. ¿Sí? Uno ya depende de juzgar si está bien o está mal, si se beneficia uno como sector o clase social de eso o no se beneficia, ¿cierto? En mi perspectiva personal, a mí me parece que en este país no ha habido presidente 100% bueno, ni siquiera 60% bueno. ¿Sí? Tratan de hacer unas cosas, las implementan, por lo general siempre están beneficiando a su sector de clase, ¿cierto? Entonces, por lo general, la élite gobierna para la élite. Así de simple. Eso es lo que siempre se ha visto en Colombia, eso no me lo estoy inventando yo, ¿cierto? Pero de igual manera, pues habrán tenido aportes significativos, no, o sea, no tampoco lo estoy negando. Lo que estoy diciendo es que el Frente Nacional dañó mucho las relaciones políticas en Colombia. La gente se desentendió completamente, por ejemplo, el proceso electoral, ya no van a votar porque para qué, si ellos ya decidieron quién iba a ser. Y por otro lado, se excluyó a todas las perspectivas políticas que eran distintas a esas dos. Entonces, esa exclusión y esa apatía hizo estragos con la cultura colombiana, política colombiana. Hizo estragos, o sea, se la perrateó por completo. ¿Listo? Por eso el Frente Nacional se pregunta, ¿es bueno o malo? Es terrible para la cultura política en Colombia. Pregunta Jenny Castro, pues yo creo que cuál es la forma de que Colombia salga de la guerra y la pobreza siempre. O sea, el problema de la violencia en Colombia es de desigualdad material, económica y social. La única forma de superar la violencia es aumentando disminuyendo la brecha que existe entre la repartición de la riqueza y garantizando que toda la población tenga acceso a los mismos a las mismas cosas que todos, o sea, que no haya gente privilegiada, que todo el mundo tenga acceso a salud, educación, trabajo, recreación, cultura, y que no sea un elemento exclusivo de una élite. Eso es lo que va a mermar la violencia en Colombia. Hasta que no haya una igualdad material, económica y social, no va a pasar. O sea, pueden desaparecer las FARC y todos los grupos armados, pero mientras no haya una distribución equitativa de la riqueza, aquí no va a pasar nada.
¿Listo? Hay alguien que dice que tiene problemas de sonido, pero los demás creo que escuchan bien, ¿no? Ahí está bien. ¿Está bien? Sí. Listo. Pasemos, que igual aquí el camino es largo. ¿Qué sucede? Se acaba el Frente Nacional, se organizan todos esos grupos guerrilleros que ya los veíamos ahí en la escena, el EPL, M19, ELN, FARC, y entonces se asume que al 78 vamos a venir por fin a las primeras elecciones libres, entre comillas. No sé cuál es la pregunta de Cassandra, si me la vuelven a escribir le pongo cuidado. ¿Listo? Entonces convergen a las elecciones otra vez liberal y conservador, y pues la misma historia. ¿Cierto? ¿Qué pasó? Sale elegido un liberal, pero entonces se asume que es un liberal entre comillas distinto porque es López Miquelsen el que lideraba el movimiento revolucionario liberal, ¿cierto? Que se supone que es una perspectiva distinta del liberalismo de la élite. Pero pues no cambió mucho. Ustedes pueden ver ahí lo que dice. Descontenta la opinión con los resultados del Frente Nacional y con la abrumadora alza del costo de vida que se produjo en el gobierno de Michel Pastrana. ¿Por qué? Porque internacionalmente estaba sucediendo la crisis económica del 73. Relativamente, entonces nace el neoliberalismo ahí mundialmente y las consecuencias pues también se sintieron en Colombia. La pregunta es perratear, una palabra que se utiliza en el argot popular para decir que se fue al carajo. ¿Sí? Se dañó, se descompuso, se lo tiraron. ¿Sí? Eso es perratear para los que no están al tanto de ese tipo de palabras. ¿Listo? Se eligió al liberal Alfonso López Miquelsen, que es hijo de Alfonso López Pumarejo, porque aquí siempre gobierna el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. ¿Cierto? Parece una monarquía. Y que se ha enfrentado a Álvaro Gómez Hurtado en el 74. ¿Cierto? El periodo del 74 al 78. Álvaro Gómez Hurtado es hijo de Laureano Gómez, por eso vuelve el hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Y en 1978 el también liberal Julio César Turbay se impuso a su contrincante el conservador Belisario Betancourt. Entonces ahí tenemos la década de los 70. En ese periodo son liberales, pero pues suceden cosas particulares. Alfonso López trata de hacer una serie de reformas, le va bien, pero pues al final de su periodo tiene el problema de la crisis económica que hace que no se sienta tanto, de pronto por decirlo así, su aporte. Por el otro lado tenemos a Julio César Turbay, que es elegido liberal, pero pues sus conductas represivas y demás pues lo hacen parecer más un miembro del Partido Conservador, que más adelante vamos a mirar, porque él también influye mucho en la agudización del conflicto en la década de los 80. Por ejemplo, allá Rosa Granja nos está ilustrando. En Buenaventura perratear significa recochar. Bueno, pues qué pena. Listo. Entonces, evitaré utilizar ese tipo de palabras del argot popular. ¿Sí? Entonces, se dañó, se descompuso. ¿Sí? Para que no hayan esas confusiones, porque tienen toda la razón. Aquí hay gente de todo el país. ¿Vale? Gracias, Rosa. Entonces, eso nos lleva a la década de los 80, ¿cierto? En la década de los 80, entonces veamos cómo el gobierno de Julio César Turbay va a precipitar una agudización del conflicto, porque este hombre se inventa una cosa que se llama el Estatuto de Seguridad. Ese Estatuto de la Seguridad está basado mucho en los elementos que se manejan en la política internacional de Guerra Fría y sobre todo de las líneas de Estados Unidos, de que el enemigo está en casa, entre comillas. Entonces eso decían los gringos, haciendo referencia al comunismo. Entonces el comunismo puede que se esté metiéndonos a la casa y el enemigo lo tenemos adentro. Entonces, por el temor siempre de nuestra élite acomodada, del temor de una revolución socialista, de que les quiten todas sus cosas, aumenta la represión en este periodo de tiempo, y asimismo el actuar de las guerrillas se va intensificando, ¿cierto? Principalmente en ese momento el M-19. El M-19 era por lo menos el que mandaba la parada en el momento. El M-19 ya se había tomado la República, la Embajada de la República Dominicana, por ejemplo, en una reunión de embajadores, ¿sí? Y se logró salir con la suya, porque a la final salieron de ahí en un avión hasta La Habana. También hicieron un túnel por debajo de la carrera séptima, si no estoy mal, entraron al Cantón Norte y se robaron todas las armas, los cogieron durmiendo. Creo que están celebrando Navidad o Año Nuevo. Corregirán de pronto a alguien que esté más al tanto del dato exacto,
¿cierto? Entonces el M-19 se ha caracterizado por dar esos golpes magníficos, digo magníficos porque es una cosa que es una acción de pronto muy simple, pero que tiene unas repercusiones simbólicas muy grandes, ¿sí? Y altera a toda la población civil. O sea, podría haber un combate, un enfrentamiento entre las FARC y el ejército pueda en una vereda lo más lejano de Bogotá y pues nadie pierde la cabeza, y sí, ya como citando al Joker. Pero que se metan un montón de guerrilleros por un túnel y se roben todas las armas de un batallón militar, pues ahí todo el mundo pierde la cabeza, ¿vale? Entonces ahí vemos por qué el M-19 y el Estatuto de Seguridad y la represión de Turbay vienen a chocar mucho en ese periodo de tiempo. Entonces, otra vez hay una pregunta de Cassandra, me la perdí. ¿Cuál es? No, no me sale la pregunta de Cassandra. Juan Esteban Gil, si quiere hágame esa pregunta al final. ¿Listo? No, no tengo ningún problema con eso, pero pues para no descontextualizarnos. Nicola Wolfgang, no sé cómo se pronunciará, perdón. Ojo, es que ese populista, esa palabra populista es muy, tiene muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque el populismo se ha utilizado normalmente es para desprestigiar al líder. Entonces ya es que es populista. Entonces ya se asume que ese man solamente quiere dar pan y circo para que la gente lo quiera, ¿cierto? Entonces no está bien como decir, son populistas, sí, la élite dirá que son populistas pues para deslegitimarlos un poco, pero pues digamos que son más bien como unos líderes sociales, son unos líderes venidos de unas perspectivas más de tipo socialdemócratas o socialistas, etcétera, ¿sí? Esa palabra populista tiene unas connotaciones malucas en el análisis político. Listo, entonces ya para esta pregunta, preguntando a María José Hurtado que quiénes conformaron la Unión Patriótica. Ah, la pregunta de Laura era la de... Listo, entonces ya quedó resuelta. Entonces vamos a mirar aquí qué es... ¿qué sucede aquí? Década de los 80. Entonces, con el propósito de poner fin al enfrentamiento entre colombianos, Belisario Betancur, que ya es el presidente que viene después ¿de qué? De Turbay, de toda esta agudización del conflicto, tanto por la represión como por el actuar de las guerrillas, buscó en su gobierno crear procesos de diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el movimiento 19 de abril M-19. Se concretó un cese al fuego, 1984, y en el proyecto de formar un partido político, eh, se denominó la Unión Patriótica, conformados pues por miembros de las FARC y el Partido Comunista, para que a su turno este sirviera en la desmovilización del grupo guerrillero, es decir, a ese partido en hacer trámite pues los guerrilleros de las FARC para su vuelta a la vida civil, ¿cierto? Porque pues fueron a las armas es porque no tienen posibilidades de acceso a la política, entonces lo van a hacer es por la fuerza. Igual también hay que hacer la aclaración que muchos de los grupos guerrilleros también eran liderados principalmente por campesinos, porque ellos estaban buscando una reforma agraria. En ese momento la distribución de la riqueza consistía en redistribuir la tierra y acabar con esos grandes latifundios, perdón, que eran prácticamente vastas extensiones de tierras con un solo dueño. Entonces lo que quería la gente también era acceso a la tierra, pues como forma de acceder a ese factor económico y también a la política. Entonces por tierra accedemos a economía y por oportunidades o por participación buscamos entrar a la política, ¿cierto? Entonces ustedes verán que el factor de la tierra es fundamental en el conflicto, porque incluso hasta hoy todavía se habla de restitución de tierras. Es un conflicto que se ha dado por acceso al poder político y por tierra. Ese es el conflicto en Colombia. ¿Listo? Entonces, listo, el partido serviría para la desmovilización de las FARC. Pero, ¿qué sucede? Después de 2 años de conversaciones, el proceso fracasó ante el asesinato sistemático de los cuadros principales de la Unión Patriótica. Los asesinaron. Se desmovilizaron, querían paz, iban a acceder a la vida política, pero los asesinaron. Entonces ustedes ven ahí el más significativo o de pronto el más fuerte en términos que era el líder, dirigente del partido, que fue asesinado de forma violenta, Jaime Pardo Leal, ¿sí? Pero pues obviamente los muertos de la Unión Patriótica son miles, o sea, eso es un hecho que ustedes se pueden dar el lujo de decir que solamente ha sucedido en Colombia. Solamente en Colombia se ha exterminado por completo un partido político. O sea, en la Segunda Guerra Mundial exterminaron judíos por razones sociales, culturales y religiosas.
Lo que sucedió en Ruanda también es parecido, pero también es por una razón étnica, tribal y demás. Pero netamente el exterminio de una parte de la población por sus ideas políticas solo ha sucedido en Colombia. Entonces es una de las cosas que se puede decir que solamente sucede en Colombia. Un partido completo fue exterminado. ¿Cierto? Hasta hace poco fue que revivió la Unión Patriótica con los poquitos que quedaron vivos y están tratando de hacer política nuevamente. ¿Listo? Entonces muchachos, creo que vamos a dar un break, 2, 3 minuticos. Voy al baño, tomo agua y demás y continuamos con pues con el resto de la presentación, ¿vale? Para que por favor también aprovechen el break y ya nos vemos en un momentico. Listo, volvemos aquí. Entonces, a ver, vamos a mirar qué es lo que están comentando. Uy, joder, madre. Ya por ahí hablan de machetes. Ah, pero dije que no iba a leer. Pregunta Laura Cinejoa, ¿cuál es la ideología de la medicina? Uy, fuerte. Me va a comprometer usted aquí. Pues principalmente las guerrillas tienen una perspectiva de izquierda, ¿no? Es una izquierda socialista tendiente al comunismo. Hemos dicho que los partidos y las guerrillas sí podían ser comunistas. Lo que pasa es que el M19 era, en términos ideológicos, menos radical que, por ejemplo, las otras de ese entonces, como las FARC o el ELN, ¿cierto? Tenía una influencia distinta. Si lo podemos enmarcar, por ejemplo, el M19 era más como una perspectiva socialdemócrata, que es como una especie de centro izquierda, por así decirlo, pero pues yo sé que hay muchos teóricos que seguramente lo golpean a uno por decir eso. Pero, por ejemplo, las FARC y el ELN ya son más radicales, porque, por ejemplo, las FARC están en una alineación marxista-leninista de la Unión, por ejemplo, con una alineación soviética. El ELN es una alineación castrista y guevarista, porque la influencia del ELN es la revolución cubana, o por ejemplo el EPL, que es una influencia maoísta de la revolución en China. Entonces, sí, cada guerrilla se diferencia en sus aspiraciones, en su ideología, por eso se mantienen separados. Es muy berraco unirlos porque tienen perspectivas tanto de la lucha armada como de la lucha política bastante distintas. Por ejemplo, FARC, ELN, EPL, pues son rurales, están combatiendo al ejército en el campo. En cambio, el M19, pues buscaba siempre dar unos golpes eh, urbanos, ¿sí? Atacar lo simbólico. Listo, ¿qué otra hay por ahí? Eh, Miguel Mendoza dice que no me escucha. ¿Los demás sí me escuchan? Hola, sí, probando. Hola, hola. ¿Sí me escuchan bien? Hola, hola. Listo. Entonces creo que el problema es allá. Eh, entonces, ¿cuál era la ideología? Lo que te decía, Luisa, la ideología viene a ser de izquierda, socialista, pero en un grado, digámoslo así, más moderado, no tan radical. ¿Cierto? Eso es como la ideología. Uno puede tener una ideología, pero no ser al extremo, sino ser moderado. Así como hay ultraderecha, centro-derecha, centro izquierda, ultra izquierda, ¿sí? Porque pues, va en la radicalidad, la radicalización que tengan las personas, pero pues básicamente va apuntado a eso. Valentina Díaz, no, no te ignoro, qué pena. Eh, Me ignora, profe. No solo a mí, sino al futuro de todo un país. Gracias, me gusta, me encanta que la gente con esos proyectos de vida me escriba. Cuéntame, Valentina. Miguel Ángel Farfán, sí, es que eso es lo que ha pasado aquí. Aquí lo que se trata de evitar es que eso suceda, ¿cierto? Entonces a veces uno se pone a pensar o hay gente que comenta que si Gaitán hubiera llegado al poder, hubiera ganado la presidencia, de pronto, eso ya es contrafactual, le pasa lo mismo que a Allende. O sea, lo matan sí o sí, pero eso ya es hipotético. Es una deducción que se puede hacer a partir de todo lo que uno va entendiendo de cómo es la historia de Colombia y cómo ha sido la política en Colombia. Entonces pues no es difícil llegar a esa conclusión. ¿Qué pasó con Valentina que no me escribió? La diva de Colombia, profe, no me ignore, pero es que cómo hace uno para saber cuándo ignorarla o cuándo no. Ese es el problema.
Listo, entonces Cristian Camilo Camargo pregunta por qué las FARC siguen existiendo. Ahorita vamos a ver un factor muy importante. El de la UP es uno de los factores, porque quisieron hacer la paz en la década de los 80 y pues ya saben cómo terminaron, todos con las patas por delante. Entonces por eso también dijeron, esa no es la vía y se vuelven pa'l monte a echar plomo. ¿Por qué Mor? Si ve que uno no toma en serio la vida de Colombia, ¿por qué Mor? Listo. Pues vamos a pronto alguna otra pregunta. No. En ese entonces el gobierno no hizo nada frente a la OP. eh, Porque es decir esto en público es complicado. Eh, las mismas élites en Colombia eran las que querían evitar que un partido de esas características llegara al poder, ¿cierto? Pero esa afirmación le puede costar la vida a cualquiera en este país. ¿Listo? Entonces es por eso. Hasta hace poco todavía hay fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunas cortes en Colombia que condenan al Estado por el exterminio de la OP. Y se ha tratado de reparar a las víctimas, pero es un proceso sumamente complejo. Entonces no, me quedé esperando a Valentina, creo que se alteró por la respuesta. Perdón. Mm, Entonces tenemos este hecho del Palacio de Justicia. Es un elemento muy eh, diciente de cómo es el conflicto en Colombia. ¿Sí? Porque en ese hecho convergió todo. Todos los actores del conflicto armado hicieron presencia en esos 2 días, 2, 3 días que duró la toma del palacio, ¿cierto? Ahí vemos cuáles son los intereses de cada uno de los actores, todos, los políticos, los civiles, los militares, las guerrillas, hasta el mismo narcotráfico. Puede uno ver ahí. ¿Listo? Entonces vemos el Palacio de Justicia. Una semana antes del desastre de Armero, además fue un mes sumamente trágico en la historia de Colombia, porque pocos días después de lo sucedido en la toma del palacio, pues sucede la tragedia de Armero que de pronto ustedes han visto o han conocido por ahí, ¿cierto? Por medios o por información que ustedes han tenido acceso. Sí, Jenny, volvieron a bloquear. Entonces dice, una semana antes del desastre de Armero, un comando del M-19 tomó por sorpresa el Palacio de Justicia y retuvo en calidad de rehenes a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y poco más de un centenar de personas que hacían diligencias de carácter judicial o pertenecían a la nómina del edificio. ¿Listo? ¿Qué sucedió? Veíamos que había una parte en la que Belisario de Tancurara trataba de hacer unos diálogos tanto con FARC y con M-19, pero habían fallado. ¿Sí? Fuimos como por el lado de las FARC, como pues trágicamente falló, y por el lado del M-19 hubo unos incumplimientos a los acuerdos hechos con esta guerrilla por parte del gobierno. Entonces, ¿qué pretendía hacer el M-19 en el Palacio de Justicia? O sea, tomárselo, porque igual no eran muchos los que entraron, no recuerdo exactamente el número, pero para una fuerza de combate contra el ejército eran relativamente pocos, ¿cierto? Lo que pretenden es ingresar al edificio, tomárselo y radicar o interponer una demanda contra el presidente de la República, el entonces Belisario Betancur, por el incumplimiento de los acuerdos pues pactados anteriormente. Entonces querían hacerle un juicio político al presidente de la República. Entonces venimos, ¿qué pasa? El M-19 tiene una costumbre de hacerlo todo simbólico, teatral, apoteósico, ¿cierto? Entonces imagínense cómo donde les hubiera salido bien lo que estaban haciendo, pues los medios simplemente iban a tomar a los guerrilleros dentro del edificio de una de las ramas del poder público en Colombia, poniendo una demanda contra el presidente de la República. Eso se hubiera visto, perdónenme la expresión, de pronto hasta cómico. Pero ¿qué pasa? Así como dicen coloquialmente en las familias, en las casas, pues el palo no está para cucharas en ese momento. Como respuesta casi inmediata, el ejército ordenó la recuperación del Palacio de Justicia a sangre y fuego. Después de enconados combates que duraron hasta pasada la medianoche, el palacio
fue incendiado. ¿Sí? Sí, por ejemplo, lo que pregunta Kelly Fabiana Sharakel, profe, pero los presidentes no tienen inmunidad. Sí, los presidentes tienen inmunidad, pero por eso era que en eso radicaba la importancia del acto simbólico que quería hacer el M-19. O sea, quería el M-19 que quería marcar un precedente de que ellos de cierta forma eran la representación del pueblo y que podían juzgar al presidente de la República, ¿cierto? O sea, tengan presente eso, lo simbólico. Obviamente no les iban a recibir la demanda, ¿sí? En ninguna corte, ningún juez iba a aceptar eso, pero entonces está más a lo simbólico, ¿cierto? Entonces venimos, viene la retoma, ¿cierto? Hay dos hechos, hay que tenerlo claro porque incluso hasta el día hasta el día de hoy todavía se discute, no. Hay la gente que asume que el hecho de que hayan militares presos por lo que sucedió en el Palacio de Justicia y guerrilleros del M-19 en cargos públicos es la injusticia más grande del planeta. Eso lo dice un sector político en Colombia, que eso es sumamente injusto, que cómo es posible que los guerrilleros estén libres y los militares, héroes de ese día, estén presos. Hay que diferenciar. Lo que sucedió en el Palacio de Justicia no es un solo hecho, son dos. Uno, dos. ¿Sí? Matemáticamente sabemos que es distinto, ¿cierto? Uno es la toma, que el M-19 toma el palacio para hacer pues lo que tenían planeado, y el segundo hecho, la retoma por parte del ejército. Ustedes pueden ver ahí en la imagen de mano izquierda cómo para enfrentar un puñado de guerrilleros, incluso hoy en día eso es castigado, el uso desmedido de la fuerza por parte de la fuerza pública. Pregunta que en qué año, en 1985. Estamos hablando de noviembre, 5 y 6, si no estoy mal, 5, 6 y 7. Me perdonarán, pero es que a veces tanto dato aquí por la puerta un tanque de guerra, no se sabe. Y resulta que hay teorías que indican que habían unos intereses tanto desde los sectores de las élites políticas como desde el mismo ejército, como desde la guerrilla, como desde los mismos narcotraficantes de que se quemaran todos los expedientes que habían en Palacio. ¿Por qué? Porque eso es hacer borrón y cuenta nueva. Simple. ¿Sí? Entonces unos dicen, no, que es que Escobar financió al M-19 para que se lo tomara. No, que es que Escobar influenció al ejército para que quemara el edificio y se lo tomara por la fuerza. No, es que el presidente estaba influenciado por el narcotráfico. Entonces hay miles de teorías que hasta el momento no se saben. Pero lo que sí se sabe es que convenientemente se quemaron los archivos del Palacio y muchos procesos judiciales pues quedaron en la nada. Porque si no está el folio, no está la carpeta, no está el archivo, pues ¿cómo le van a hacer el proceso a alguien? Simple. ¿Cierto? Entonces por eso decía que en el Palacio de Justicia convergen todos los actores, todos. ¿Sí? Y había como un interés en que desaparecieran esos archivos. Entonces, pero eso hace parte de las teorías, pero ustedes pueden entender que yo trato de explicarlo como un elemento fundamental en la explicación del conflicto armado. ¿Vale? El segundo hecho, que es la retoma, que es independiente a la toma. Es decir, el ejército listo se tomó con fuerza desmedida el palacio. Perfecto. Eso hace parte de la confrontación. Pero el hecho de que haya gente que salga viva del palacio, escoltada por miembros activos del Ejército Nacional, sean llevados a casa del florero, que haya evidencia fotográfica y fílmica de que personas salieron vivas del palacio, la llevan a la casa del florero y que posteriormente aparezcan muertos dentro del palacio, es otro hecho. Es completamente distinto. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, ¿cierto? En el momento en que esa gente sale del palacio, ya no tiene nada que ver con el M-19. ¿Sí? Están bajo la custodia del Estado. El Estado que debe garantizar la vida y los derechos civiles de las personas. No, eso es otro hecho. Por eso es que esos, perdón, para esos ignorantes, le dicen que cómo es posible que hayan militares que estén presos y cabecillas del M-19 en el Congreso, pues es que les quieren meter los dedos en la boca, porque son dos hechos completamente distintos. No tiene nada que ver el uno con el otro. Que sí, que si obviamente no sucede la toma, no sucede lo de la casa del florero. Sí, por una relación de causalidad. Pero si las fuerzas militares hubieran actuado en derecho ese día, simplemente esa gente sale viva del palacio y para de contar. Pero no, salen vivo del palacio
los torturan, los interrogan, los matan y los vuelven a meter dentro del palacio. O sea, de verdad se nota una actitud criminal por parte de las fuerzas del Estado. ¿Sí? Entonces por eso es que veo y digo que se ve cómo son los intereses de todos los actores, hasta el mismo Estado, por presencia del ejército y la forma en la que actuó el ejército ese día, pero son dos hechos distintos, ¿cierto? Entonces para que lo tenga presente, por eso lo que sucedió en el Palacio de Justicia es fundamental para entender el conflicto armado. Aquí no hay buenos y malos, aquí hay un montón de gente armada con intereses particulares, no más. ¿Listo? Pregunta Laura Sinajoa que qué pasó con las víctimas. Pues muchos desaparecieron, incluso hasta hace poco eran 11 los desaparecidos del Palacio de Justicia, sino que han ido encontrando cuerpos en fosas comunes y demás, pero hasta el sol de hoy todavía hay gente que no se sabe de su paradero después de la toma del Palacio de Justicia, de la retoma. Dice cuántas víctimas, pues no conozco el dato exacto, pero pues prácticamente todos los militantes del M-19 fallecieron, los altos magistrados también, gente que estaba haciendo diligencias ese día, pero pues el número exacto no te lo tengo, ¿verdad? Qué pena. Hay un documental muy interesante que se llama La Toma, que ustedes lo pueden conseguir de pronto en lugares donde proporcionan películas y ahí lo consiguen y ahí están los datos más precisos. Es que entiendan que es complejo memorizar todo eso de un momento a otro, ¿vale? Sí, por ahí alguien, Carla Fajardo, ese libro también es muy interesante, Siembra vientos y recogerás tempestades. También es muy diciente y muy ilustrativo de todo este proceso, para que lo tengan presente, que si no lo aporté en la bibliografía. Para hablar de estos temas estaba el de Olga Bear, que es el de las guerras de la paz, entonces por ahí, para que lo tengan presente. Por ahí solicitan que callen otra vez a la diva de Colombia. Qué cosa tan complicada. Vamos a mirar. Violencia y narcotráfico. Yo la verdad no quiero desgastarme mucho en eso porque es un tema que no me gusta. No me gusta porque es un elemento que se ha sido utilizado por los medios de comunicación en Colombia para distraer a la gente, para implantar símbolos de seguimiento, de formas de vida y demás. O sea, de cierta forma, los medios de comunicación han sido férreos difusores de la cultura criminal y traqueta en Colombia. Sí, por eso es que no me gusta, así que no le voy a dedicar mucho tiempo. Es así de simple. La década de los 70 y 80 se caracterizaron por el desarrollo del comercio ilícito de drogas estupefacientes. Durante los años 70 se caracterizó por lo que se conoce como la bonanza marimbera, ¿cierto? Entonces el boom de ese momento de lo que se exportaba es marihuana. Pero en la década de los 80 se va a complejizar un poco más la cosa y va a ser la exportación de cocaína. Durante los años 80 se formaron los carteles de Medellín y Cali, ¿cierto? Dos grandes monopolios que controlaban la fabricación, la exportación, la distribución y la infraestructura del negocio. Si alguien va a preguntar qué es un cartel es una organización que de formas mañosas se encarga de realizar todo el proceso de producción de un bien, ¿cierto? En este caso cocaína, por eso es el cartel, porque controlan de forma mañosa, ilegal e irregular la fabricación, exportación y distribución y la infraestructura de todo ese proceso económico ilegal del narcotráfico, la cocaína, ¿cierto? La tensión entre narcotraficantes y el Estado se fue agravando a tal punto que la situación derivó en un proceso de violencia de grandes proporciones, o sea, sumado a la que yo venía con las guerrillas, y todo esto se empieza a mezclar, esto se vuelve un mar de changua, como diría Martín de Francisco, se mezcla todo, ¿cierto? Entonces está los narcotraficantes detrás también de hacerse con el poder del Estado. ¿Por qué? Porque tenemos una relación bastante curiosa. Se exporta marihuana en los 70, se exporta cocaína en los 80, ¿hacia dónde? Principalmente hacia Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos empiezan una política antidrogas ahí a presionar a los estados para que persigan a los carteles del narcotráfico. Pero pues en economía básica uno pregunta, si no hay demanda, ¿será que hay oferta? Seguramente no. Pero pues como los estadounidenses se creen divinos, perfectos y demás, pues ellos asumen que por culpa de estas sociedades mafiosas y narcotraficantes es que se les está corrompiendo de la sociedad a ellos. Ellos nunca piensan que por culpa de ellos es que hay un conflicto aquí, porque como a ellos les gusta aspirarla,
¿cierto? Pero pues esos son ellos allá y como nuestras élites son muy condescendientes con lo que viene del norte, entonces simplemente sí, qué pena con usted, patrón, la culpa es de nosotros, vamos a combatir a los narcos nosotros porque es un problema nuestro. Sí, pero no, para mí siempre va a ser el problema, hay oferta porque hay quien la demanda, así de simple. ¿Sí? Eso para mí no tiene misterio. Pero entonces empieza el narcotráfico, se quiere meter al Estado, empieza también una relación muy complicada con el nacimiento del paramilitarismo, las guerrillas y todo eso confluye. Lo que les decía, en el Palacio de Justicia todo confluye, todo. ¿Cierto? Entonces ahí vemos, hay una foto del diario El Espectador, otra narcomasacre, que es el atentado que se comete contra el edificio del DAS. Eso que era el cuerpo de inteligencia que tenía el presidente de la República en ese entonces. Entonces ahí está el narcotráfico. Entonces el narcotráfico es un elemento que va a estar muy metido en la política y en la economía colombiana. Entonces muchos tendrán presente el hecho o ese hecho cómico, folclórico, en el cual un tal Pablo Escobar quería pagar la deuda externa. Entonces asocienlo a eso. ¿Sí? Imagínense toda la plata que podía mover y toda la influencia y todo el poder que tenían estos carteles. Estos carteles se odiaban entre sí, se atacaban entre ellos, etcétera. Eso es una historia bastante... Si quieren saber cómo era, vean las novelas de RCN y Caracol y pues ahí lo entienden, ¿no? Entonces, las narconovelas. El paramilitarismo. ¿Sí? Entonces ahí surge otro actor. A finales de los 70 el ambiente anticomunista se radicalizó. ¿Y qué pasa? El Estado siempre es completamente ineficiente al momento de garantizarle seguridad a toda la población. Entonces, si la guerrilla anda por ahí haciendo de las suyas, muchos civiles vieron la necesidad de armarse basado en un discurso anticomunista, ¿sí? Para, radicalizado, ¿cierto? Que ya se van a ir a las armas. El conflicto social se extendió hacia otros sectores sociales como los sindicales y partidos de izquierda. Entonces, ¿qué pasó? Estos grupos paramilitares que se arman supuestamente con un espíritu anticomunista para defenderse de las guerrillas empezaron a oler comunistas en todo lado. Entonces, todo aquello asociado a lo sindical, a los partidos de izquierda, a los movimientos sociales, a los paramilitares les parecía que olía a guerrilla y por ende había que desaparecerlo. Va y mire las noticias el día de hoy y verá que todavía sucede. El panorama tomó otras dimensiones con la aparición del narcotráfico. Entonces el paramilitarismo también se vio muy influenciado por el narcotráfico y esto le da unos matices también especiales al conflicto. Que para defender sus intereses económicos protegió la aparición de movimientos paramilitares. Entonces el narcotráfico está muy asociado a lo paramilitar. Pretendiendo defenderse la guerrilla, ampliaron su rechazo no solo hacia la extrema izquierda armada, sino a todo movimiento político, líderes campesinos, sindicalistas, activistas comunitarios, etc. Todo aquel que quiera trabajar por los sectores populares perfectamente puede ser señalado por las fuerzas paramilitares como un colaborador de la guerrilla, ¿cierto? Entonces ahí vemos el meme, dice ese tal paramilitarismo no existe, y ahí ve todos los cráneos de líderes de izquierda asesinados, porque el paramilitarismo es eso. El Estado no tiene una forma de garantizar el orden y la seguridad en todo el territorio, entonces van a surgir grupos armados de civiles que pretenden defenderse de otro grupo armado de civiles, ¿cierto? Ve como ahí, cuando si recordaban por ejemplo la clase de la teoría del Estado según Weber, el Estado es en la medida que exista un monopolio de la coacción física. Colombia no lo tiene, entonces eso permite en múltiples sectores que grupos armados con distintas ideologías empiezan a confrontarse entre sí. ¿Listo? Continuamos porque nos está cogiendo la noche y no vamos a alcanzar. Las presidenciales de 1990, este es otro hecho en el que converge todo ese delinquir, actuar criminal del Estado, de las fuerzas narcotraficantes, paramilitares, guerrillas. Las presidenciales del 90, ahí tiene la foto de esos tres sujetos, 3 candidatos a la presidencia de Colombia asesinados. 3. ¿Cierto? Por el lado izquierdo tenemos a Bernardo Jaramillo, que era el candidato por la UP a la presidencia de 1990. En la mitad tenemos a Carlos Pizarro, que era el comandante del M-19 y después de la desmovilización de esta guerrilla, pues era el representante de la Alianza Democrática M-19, candidato a la presidencia, asesinado. Y en la derecha tenemos a Luis Carlos Galán, que es también asesinado. Entonces vemos ahí cómo pensar distinto en este país cuesta la vida. Ahí los mataron a los tres, y resulta elegido César Gaviria.
pero todo eso es resultado de una unión entre grupos paramilitares, narcotraficantes, incluso todavía se investiga si algunas fuerzas miembros del Estado hicieron parte de los homicidios, se han conocido como magnicidios, porque al ser asesinados por razones políticas se conoce como un magnicidio y es un crimen que no prescribe ante la ley, entonces siempre va a estar el caso abierto, lo mismo que sucedió con Jaime Garzón. Entonces ahí ustedes ven a esos tres sujetos los asesinaron por no ser seguidores pues, de esa lógica narcotraficante, paramilitar, etcétera. ¿Cierto? Ahí los tiene. A esto ya ha muerto Jaime Pardo Leal, que lo mostré en una diapositiva anterior, y el mismo ministro de Justicia de los finales de los 80, Rodrigo Lara Bonilla, también por perseguir a los carteles de la droga, ¿cierto? Porque como ellos no se querían ir extraditados a Estados Unidos, que preferían una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos, entonces eso genera unas relaciones muy, muy, muy violentas. El del medio era Pizarro, sí. Entonces tenemos izquierda de la diapositiva a Bernardo Jaramillo, la mitad a Carlos Pizarro y a la derecha a Luis Carlos Galán. ¿Sí? Por favor, ya dejen esa confusión entre Galán y Gaitán. Gaitán lo mataron en el 48, a Galán lo mataron en el 89. Los mataron. Es lo único que tienen en común. ¿Vale? Se genera la constitución, a pesar de que le asesinaron muchos dirigentes, se generó el proceso de la constituyente a partir de la séptima papeleta, que fue un movimiento que introdujo a las malas unos tarjetones allá en las comisiones del Congreso, para que se convocara una constitución y se aboliera esa constitución retrógrada y conservadora del 86, ¿cierto? Se convoca Asamblea Nacional Constituyente y se expide la constitución del 91, que es más liberal, más moderna, por decirlo de alguna manera, en relación al 86. Entonces ustedes pueden ver ahí como los principales actores de esa Asamblea Nacional Constituyente son uno, Partido Liberal, Partido Conservador y la Alianza Democrática M19, que son las tres fuerzas políticas más grandes del momento, pero otra es liberal, conservador, delineando cómo va a ser la vida política del país. Eso es una cosa que no nos vamos a poder sacar en el corto plazo, ¿cierto? Los gobiernos de la década de los 90. Vemos a Andrés Pastrana, hijo de Belisario, de Misael Pastrana, César Gaviria, que pescó en Río Revuelto, pasó de ser un completo desconocido y después mataron a 3 candidatos y pues ya solo quedaba él. El hijo de Galán le dijo que asumiera él y ganó. Y Ernesto Samper. Entonces, por ejemplo, Gaviria se caracteriza por convocar la constituyente, surge la constitución del 91 y la apertura económica, que lo veíamos en unas clases anteriores. Al lado derecho de él tenemos a Ernesto Samper, que prácticamente lo más famoso y conocido de él es lo del proceso 8000, porque se descubrió una posible infiltración de dineros del cartel de Cali a la campaña de él, el narcotráfico ahí haciendo de las suyas. Y posterior, del 98 al 2002, tenemos a Andrés Pastrana, que se la pasaba más viajando que en el país, y otro elemento importante que tiene él es que trató de nuevamente llevar a las FARC al diálogo en la zona de distensión del Caguán, pero pues como sabemos todos fracasó en esa zona de distensión y esto fue lo que agudizó nuevamente el conflicto armado iniciando el siglo XXI, y ya viene el gobierno de Uribe. Entonces tenemos a tres personajes que tienen sus pros, sus contras y demás, y yo trato de ser muy breve porque igual ya se me agotó el tiempo, ¿no? Entonces, para que por favor lo consulten por su cuenta. El siglo XXI, porque es que me estoy centrando mucho en la historia política. Ustedes consulten, por ejemplo, otros campos, la historia social, económica, igual la bibliografía que les proporcioné ahí de todos los elementos para que lo quede más claro para ustedes. Gobiernos en el siglo XXI, que ya sé que son los gobiernos de las reelecciones, ya no son gobiernos de 4 años, sino de 8. Álvaro Uribe Vélez, del 2002 al 2010. Seguramente ustedes no conocen otro presidente distinto a Uribe o a Santos. Elegido, que esto es lo nuevo, esto es lo bueno, entre comillas. Uribe es elegido por el movimiento Primero Colombia. O sea, no es ni liberal ni conservador en lo legal, en lo jurídico, en lo electoral. Pero si uno va y mira, el hombre mucho tiempo militó en el Partido Liberal, pero sus conductas y demás son muy conservadoras. Por el otro lado tenemos a Juan Manuel Santos Calderón, del 10 al 18, elegido por el Partido Social de la Unidad Nacional. Aquí entonces ya nos deshicimos, por lo menos electoralmente, del liberal y el conservador, pero ahí siguen detrás. Santos sí toda la vida ha sido liberal. Su familia ha sido liberal, su abuelo
abuelo, tío abuelo fue miembro del Partido Liberal en el tiempo de la República Liberal, pues en el 34, ¿cierto? ¿En qué se caracterizan? Para mí son la misma cosa, ¿sí? Uno pega, el otro pide permiso para pegar, pero yo no veo la diferencia, ¿vale? Tenemos que Álvaro Uribe se caracterizó su gobierno por la seguridad democrática, por arreciar la confrontación bélica contra las FARC. Esto derivó también en unos casos por ahí de falsos positivos que ustedes más o menos saben y entienden de qué se trata. El caso de Santos es la prosperidad nacional y que asume que ya se pasó por ese periodo de confrontación bélica y que ahora pues vamos a ya después de toda esa sangre y todo ese plomo, pues ya se puede sentar uno a dialogar y ahí usted ve las diferencias. Pero en términos políticos y económicos de gobierno, son los mismos, con las mismas. ¿Listo? Bueno, miremos las preguntas y nos vamos. Esta es la explicación del conflicto. Ahí sí sería bueno que pronto le tomaran el pantallazo porque creo que ya no alcanzo. Esto es una intensidad del conflicto armado en los y corredores estratégicos para 2012. Vuelvo y lo pongo. Tómele el pantallazo que es que ya no me alcanza el tiempo. ¿Listo? Lo mismo, el mapa, este lo encuentra también fácilmente en internet. Las zonas en las que más se sentía el conflicto. Si usted lo compara con los resultados del plebiscito, el no ganaba en los sitios más claritos. Porque es que cuando uno no lo siente, no le vale. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy presente. Listo. Hagamos las preguntitas rápidamente y nos vamos, porfa. Qué pena la demora. Le aclaro al señor Álvaro Uribe ya que comenta si los docentes de este país en algún momento apoyaron a Santos fue por el proceso de paz, por absolutamente nada más. El resto sabíamos perfectamente que era lo mismo. Y lo que le decía, Uribe pega, el otro pide permiso, pero igual pega. Que no. Allá están diciendo CB, 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 B. De los siguientes factores, ¿cuáles se relacionan de manera directa con el surgimiento de movimientos guerrilleros en Colombia en la década de los años 60? El auge del negocio del narcotráfico en el sur del país, no, porque sabemos que el narcotráfico surge en los 70, lo dije hace poco. La difusión de las ideas que orientaron la revolución cubana, sí. Ahí esa va. El asesinato de integrantes de la Unión Patriótica, sabemos que sucede en los 80, no en los 60, así que queda descartada. Por ende serían los problemas de distribución de la tierra del sector rural, 2 y 4. Por tanto sería B. Muy bien para los chicos allá que aportaron la B. ¿Listo? Esta es una pregunta aportada por Karen Gómez. Voy a tratar de ahora en adelante que solo se trabajen las preguntas que ustedes me aportan, para que vean que sí estamos analizando lo que ustedes nos entregan. ¿Listo? Aquí hay dos, también son muy breves para que por favor las miremos, proporcionadas ambas por Julián Camilo López Olaya. Le agradezco. Escoja la opción que ordene según sucedieron los siguientes eventos relacionados con el proceso de configuración histórica del sistema político colombiano. Frente Nacional, la violencia política, elección popular de alcaldes, aprobación del voto femenino. Digamos que el Frente Nacional sucede del 58 al 74. La violencia política en la década de los 50 y por eso se genera el Frente Nacional. Por ende, la violencia política va antes que el Frente Nacional. La elección popular de alcaldes solamente sucede hasta la Constitución del 91. Y la aprobación del voto femenino durante la dictadura de Gustavo Rojas. Entonces, ¿cómo viene? Viene 2, 4, 1, 3. La respuesta viene a ser la C. ¿Sí? Espero que haya quedado clara la explicación de cuál es el orden cronológico. Ustedes cuando suban el video miran la explicación y saben cuál es el orden cronológico, ¿no? Miramos la siguiente. El paramilitarismo en Colombia se origina como reacción a 1. El desarrollo o incremento de la guerrilla en Colombia. Cierto. 2. La ausencia del Estado en ciertas regiones del país. Cierto. La autodefensa de las comunidades frente a las BACRIM. Falso, porque las BACRIM son organizaciones criminales que surgen después de la desmovilización paramilitar durante el gobierno de Uribe, es decir, en los años 2000. Ya no tiene nada que ver con el periodo de creación. Y 4, el deseo de las regiones de independizarse tampoco tiene nada que ver, porque pues las regiones siguen siendo parte de la unidad nacional y no hay ningún movimiento separatista. Por ende, es 1 y 2, es decir, B. ¿Listo? Espero que haya quedado claro con la explicación, perdónenme que vaya rápido.
Listo, las preguntas son aportadas por Julián Camilo López Olaya. Entonces, agradecimientos de la semana. Ahí tenemos a Karen Gómez, aporte de preguntas y consultas. Julián Camilo López Olaya, aporte de preguntas. Luisa Rendón hizo una consulta. Estefanía Ballén hizo consulta. Laura Cenejoa consultó. José Alejandro Camelo Díaz consultó. Y Daniel González aportó preguntas. ¿Listo? Allá después vemos a la mano derecha de su pantalla a John Travolta bastante perdido porque y los que nunca han escrito ¿qué? No quieren el kit. Pues ahí está numeral, yo quiero mi kit. Y para que me lo escriban directamente preguntas, consultas y sugerencias sociales y ciudadanas @puntajenacional.com. Ya saben que mi propósito es que me hagan famoso, que se suscriban al canal, le den like a los videos y demás. Hay una lucha ahí por unos kits y pues ahí estoy muy presente en la gente que pongo en las referencias, tanto en las sesiones anteriores como en esta, es la gente que yo voy teniendo presente. Fíjense que la gente que está interesada, quiere la bibliografía, hace preguntas, ¿sí? El día de hoy me entró ya muy tarde la pregunta, no recuerdo de quién, pero entonces les recomiendo, si quieren que yo les lea el correo y se los responda, a más tardar el miércoles en la noche. Y ahí para adelante ya no alcanza a entrar en lo de la sesión, ¿vale? Listo muchachos, entonces espero sus preguntas al correo para que por favor estén muy atentos ahí y pues nada, felicitarlos por la asistencia y por la paciencia y pues esperamos que nos podamos ver la próxima semana. Que tengan todos por allá una muy feliz noche.